decir aleluya. Aleluya. Bueno, pues nada, hoy es día de Domingo de Resurrección, para quien no lo sepa. Se acaba la Semana Santa, qué pena. Estos señores solamente tienen una Semana Santa. Y cuando acaba la semana, meten todos sus santos y todos sus cristos en la choza y hasta el año que viene. Pero nosotros no tenemos una semana, nosotros tenemos una vida. Nosotros vivimos una vida santa. Amén. Y nosotros no vivimos los acontecimientos de Cristo por día. Hoy es la Via Crucis. No, nosotros vivimos una vida totalmente entregada a los pies del Señor. Amén. Los que vivan para Dios que digan amén. Amén. Bueno, pues me complace en esta tarde ver a nuestro hermano José Manuel, que desde aquí le quiero mandar un saludo. Que Dios te bendiga, José. Y mi hermano Paco, su compañera. Son un matrimonio bendecido a los cuales yo amo y respeto, y desde aquí os doy un fuerte abrazo. Y bueno, me decía el pastor que hacía, que si predicaba, que si llevaba coros, no sé. Y bueno, yo tenía un pensamiento en mi corazón, llevo unos días meditando en una palabra, y yo quisiera transmitírsela a la iglesia del Llano en esta tarde. Amén. Así que yo, sin más demora, sin más tregua, les voy a invitar a leer el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la hermosa y santa palabra de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Amén. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su. Que Dios os bendiga, tomamos asiento. Y vamos a partir de esta hermosa y gloriosa palabra. Dice un hombre sabio llamado Salomón, en uno de sus libros, Eclesiastés en concreto, comienza y dice en el capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Y hay un relato desde el 3 en adelante, los 108 versículos en adelante, dice lo que es el tiempo de esto, tiempo del otro, tiempo de aquí, tiempo para allá, pero dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Quiero decirle a la iglesia del Señor en esta tarde, aquellos que están esperando algo en Dios, todo tiene su tiempo. Amén. Todos aquellos que pasan por el horno de la prueba, todo tiene su tiempo. Hay momentos, hermanos míos, en los cuales Dios determina que vamos a pasar un horno, una prueba, pero que eso va a redundar en una gloria y un beneficio para nosotros, en un crecimiento y en una madurez. Que toda gloria sea para Dios. Amén. No sé quién está esperando algo en Dios. Creo que todos ponemos peticiones, creo que todos tenemos, hermanos míos, confianza y esperanza en alguna promesa del Señor para con nosotros. Y todos creo que sin excepción esperamos algo. Pero les voy a decir una cosa, la palabra tiempo en las Escrituras se traduce de tres maneras. Hay tres formas de contar el tiempo que dice Eclesiastés. Eclesiastés dice todo tiene su tiempo, pero hay tres formas de tiempos en la Biblia. Miren, el tiempo de Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, mientras que vivían en inocencia, mientras que tenían comunión directa con Dios, ahí ese tiempo que tuvo Adán en el huerto, antes de pecar y rebelarse en contra de Dios, todo ese tiempo que vivió en estado de inocencia se le conoce como estáter, tiempo estáter. Viene de la palabra estático. ¿Saben lo que es una persona o algo estático? Es algo que no se mueve, es algo que no pasa, es algo que no avanza. Así era el tiempo de Adán en el huerto. Por eso hay gente que dice que la tierra tiene 6.000 años de historia. Pero esto
Los 6.000 años comienzan desde que son expulsados del huerto y salen fuera. Entonces el reloj del tiempo comienza a marcar. Pero cuando estaban en el estado de inocencia, dentro del huerto, se llama tiempo estáter. Tiempo estático, un tiempo que no pasa, un tiempo que permanece quieto. Por eso en la Tierra, los geólogos y gente que estudia, pues sacan que tiene la Tierra, no sé, 40, 50 millones de años, 70, no lo sé, le echan muchísimos años. Y alguien dice, pero esto es incongruente, no se entiende cómo la Tierra es tan joven y cómo la Tierra a la misma vez es tan vieja. Pues muy fácil, señores, el tiempo humano, el tiempo del hombre, porque cuando el hombre fue expulsado del huerto, el reloj del tiempo comenzó a marcar lo que era estático, lo que era quieto, comenzó a moverse. Y ese segundo tiempo se le reconoce como el tiempo cronos. El tiempo estático era el tiempo que no pasa. Por eso en la Tierra se pueden encontrar con fósiles, con 40, con 50 millones de años, porque el tiempo que Adán vivió en el huerto no se conoce. No hay registro, no se puede datar cuántos años estuvo, cuánto tiempo, porque no pasaba el tiempo, porque no existía el tiempo cronos. Pero cuando el hombre peca y es echado fuera del huerto, el reloj del tiempo comenzó a marcar y comenzó el minuto 1 y comenzó a avanzar el mes 1, el año 1, el año 2, así, ¿no? Y dice la Biblia, y Adán vivió 936 años y murió. Pasaron el tiempo crono. El tiempo crono es el que vivimos nosotros, el que conocemos. ¿De acuerdo? A las 9 de la mañana es el mercadillo, a las 2 nos dejan salir si queremos salir con los coches. Hay un crono, hay un tiempo. La palabra crono viene de cronógrafo. Ustedes han visto estos atletas que salen corriendo en los 100 metros lisos, en una carrera veloz, ponen un cronómetro. Y en ese cronómetro dictan en cuántos segundos corren los 100 metros. Eso se llama cronos. Es el tiempo. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Pero hay un tercer tiempo, que no es el estáter, que no es el cronos, sino que hay un tiempo que le llaman kairos. Y el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Amén. El tiempo de Dios no se mide con el cronos, no se mide con los años. Yo les voy a explicar, esto yo le estoy haciendo como una avanzadilla, ¿vale? Como unos entremeses para que ustedes vayan entendiendo de qué vamos a hablar a partir de ahora en adelante. Mire, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando Israel cayó en el cautiverio de Babilonia, ¿de acuerdo? Cuando Israel cae en cautiverio, vino Nabucodonosor, tomó a todo Israel, se lo llevó cautivo. Dice la Biblia que había un tiempo determinado, 70 años. Y 70 años estaban determinados sobre mi pueblo. Ese 70 años es un tiempo crono, porque es un tiempo que avanza de año en año. Y cuando pasó los 70 años, apareció el rey Ciro, que le dio libertad a Israel para que salieran conforme a la palabra de Dios. Dios cumple su palabra. Y está dentro del tiempo del hombre. Pero hay un tiempo, señores, que no depende de nosotros, que solamente depende de la voluntad soberana de Dios. Es el tiempo Cairo. Amén. En el tiempo Cairo no es el hombre el que determina ni el tiempo de año o como avanza. El tiempo Cairo, para que ustedes lo entiendan, y va a sonar como una cosa muy fuerte, es el ya de Dios. El ya, cuando se cumple. Mire, el tiempo Cronos, cuando Israel sale del cautiverio, Daniel trae una profecía y dice, 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo. Perdón, le dice Dios, por medio del Espíritu, le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Esas 70 semanas, ustedes saben que las 70 semanas de Daniel no es de semanas de días, sino semanas de años. Una semana tiene 7 días y las semanas de Daniel son 70 semanas, que son cada semana un año.
desde que el pueblo de Israel sale del cautiverio babilónico, dice, hasta la reconstrucción del templo han pasado 7 semanas. 7 semanas de año, por cada semana 7 años. Y dice, y desde la restauración del templo hasta que Cristo, hermanos míos, entra en Jerusalén para ser crucificado, pasaron 62 semanas de año. Y todas esas 62 y esas 7, que son 69, que fueron consecutivas una detrás de otra, era tiempo crono, porque una semana iba sucediendo a la otra. Cuando Israel sale, le dice, hasta que se construya el templo va a pasar 7 semanas. Y pasaron las 7 semanas, y dice, y desde que se construyó el templo hasta que Cristo entra por Jerusalén y se le canta el famoso Hosana y entra en aquel lugar, pasaron 62 semanas. 62 y 7 son 69. Falta una semana. Esa semana el tiempo crono se para. El tiempo crono se paró cuando entró Jesús en Jerusalén para que le quisieran proclamar rey unos días antes de ser crucificado. Ese tiempo crono se para y ahora ha quedado una semana en el aire. Ha quedado en el suspenso. Esa semana solamente se va a cumplir en el Kairos de Dios, en el tiempo determinado. Amén. Porque el tiempo Kairos es el tiempo que Dios tiene determinado. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Entonces no es consecutiva. La última semana ha quedado suspendida. Y esa semana, ustedes lo saben, no es nada nuevo lo que yo les voy a decir. Es la semana de la gran tribulación. Que gracias al Señor la iglesia de Cristo no la va a vivir. Amén. Porque antes de que esa semana comience a estar en acción, la iglesia ya está en el cielo. Amén. A su nombre. Gloria. Y esa gloria. Más gloria. Ahora bien, en ese tiempo de Dios, hermanos míos, en ese tiempo crono, hay una profecía en el libro de Isaías. No recuerdo en qué capítulo, pero dice, y he aquí el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emanuel. Que traducido, luego nos enteramos más adelante, si no me equivoco, por Lucas, que dice que la traducción de Emanuel significa Dios con nosotros. Amén. Y esta será la señal. Una virgen concebirá. Y Isaías lo cuenta o lo dice esto, no sé si son como 1000 años antes de que acontezca. No es un tiempo, hermanos míos, cronológico en el sentido de que la gente que escuchó la profecía no la vivieron. Pasó el tiempo, ¿de acuerdo? Pero escúchenme bien, en el tiempo determinado. Porque Dios tiene el tiempo para cada cosa. Como dijo Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Amén. Para nosotros se nos puede hacer muy largo. Para nosotros se nos puede hacer muy canso. Para nosotros, hermanos míos, el tiempo puede ser desesperante. Pero les quiero decir una cosa, que para Dios sus promesas fueron ayer. Para Dios no pasa el tiempo. El tiempo cronos para nosotros sí avanza, pero el tiempo de Dios, el Kairos, porque para Dios un día es como, no es que fueran exactos, sino como si fueran 1000 años. Fíjense, un día para Dios como 1000 años, y 1000 años para Dios es como si fuera un día. Es decir, que cuando Dios le dio la profecía a Isaías y se cumple en el tiempo de los evangelios, han pasado como 1000 años, pero eso para Dios fue ayer. Lo dijo ayer y se cumple hoy. Que toda gloria sea para Dios. Amén. A Dios no se le escapa nada. Los tiempos de Dios son perfectos. El que lo crea que digan amén. Amén. Y allí está la profecía. Y los profetas, hermanos míos, y los lectores de la Biblia comienzan a indagar en qué tiempo se había de cumplir esta profecía. Y en el tiempo, yo creo, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, que toda doncella, toda mujer que hablando con respeto de israelita, quedaba embarazada, tenía la esperanza de haber albergado en su vientre la profecía que estaba prometida. Toda joven que se casaba escuchaba de la profecía de Isaías, que por medio de una joven vendría el Mesías. Y creo que toda jovencita cuando se casaba, pero había una señal.
no era la que se casaba, era una señal que no podría conocer varón, que era el Espíritu Santo quien vendría sobre ella. Amén. Dice, y una virgen concebirá. Que toda gloria sea para Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Y a esa gloria. Más Y gloria. escúcheme bien. Se llega, vamos a avanzar en el tiempo. Y dice la Biblia que estando José ya desposado con María, se ha proclamado un edicto. Ellos están viviendo, si no me equivoco y mi memoria no me falla, están viviendo en Nazaret, en la parte de Galilea, en el norte de la ciudad. Del país, perdón, en Israel, en la parte norte del país. Y se ha proclamado un edicto que todo el mundo tiene que ser empadronado en la ciudad de su nacimiento. Y dice la Biblia que tomó José a María y bajaron a la ciudad de Belén, que está en la parte sur del país. Tuvieron que hacer un trayecto, una caminata, tuvieron que hacer un trabajo, tuvieron que hacer un tiempo, ¿de acuerdo? Y bajaron hasta Jerusalén. Y dice la Biblia que buscaron hospedarse. Ustedes lo conocen, no les voy a decir nada nuevo. Comenzaron a tocar en los hoteles de aquel tiempo, donde se hospedaba la gente. Dice que no encontraron posada, que no había lugar en ningún sitio. Pero, de alguna manera, un establo quedó preparado para recibir a la gente. Y en aquel establo le dieron cabida a José y a María, porque dice la Biblia que no se halló lugar para ellos, en ninguna casa ni en ningún lugar. Fíjense, habían bajado a la ciudad de su nacimiento, habían bajado, hermanos míos, donde habían nacido ellos, donde estaban sus papás, donde habían crecido sus abuelos, y ahora resulta que todos sus familiares, sus parientes, nadie les dio cobijo. No tendría primos, no tendría tíos, no tendría familia. Nadie le dio cobijo. Y quedó, hermanos míos, en un establo. Y dice Lucas capítulo 2 que me encanta. Y estando José en Belén porque habían venido a empadronarse, dice literalmente la palabra y dice una de las traducciones, cumpliéndose el tiempo de su alumbramiento. Fíjense. 1000 años antes había profetizado que una doncella iba a concebir. Y pasados los 1000 años, aquella joven ha venido hasta Belén. Y estando en Belén, dice la Biblia, se cumplió el tiempo. A su nombre, gloria. Que no tenemos que desesperar, que solamente tenemos que saber esperar. Amén. Porque lo que Dios dice, lo cumple. Amén. Lo que Dios dice, lo va a cumplir. Amén. Y cumpliéndose, dice la palabra, el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un niño. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Y allí se cumple la palabra, se cumple la profecía. Y ahora hay una frase que dice que lo envolvieron en pañales. Pero esta frase no se acopla a la realidad. Porque pañales en aquel tiempo no existían. No se inventó más adelante para los bebés. Eso lo han hecho para que nosotros podamos entender el día a día, ¿vale? La traducción. Pero el original habla de envuelto en telas, en faja, ¿de acuerdo? Y dice que lo envolvieron en fajas y lo acostaron en un pesebre. Ahora bien, dice, y en aquel mismo tiempo había unos pastores que estaban guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y se le aparece un ángel y le dice a los pastores, Hosana, bienaventurados vosotros, paz de la tierra a los hombres de buena voluntad. Os traigo una noticia que os vais a gozar. Hoy, en la ciudad de Belén, os ha nacido el Mesías. Amén. A su nombre, gloria. Amén. Hoy, escúcheme bien, hoy, esa profecía, aquellos pastorcillos la conocían. Eran hombres israelitas
eran hombres con conocimiento y se les dio el anuncio. Lo que estabais esperando hoy se ha cumplido. Les voy a decir algo también a la iglesia del Señor. Lo que usted y yo estamos esperando, el Señor lo va a cumplir. Amén. Porque no hay palabra de Dios que quede en el vacío. Dios no habla en vano. Dios lo que dice lo cumple. Y lo que te ha prometido, aunque no sea en el Cairo, pero sí en el trono, tú vas a ver lo que Dios te ha prometido. Gloria a Dios. Y ahora, ¿por qué? Yo le quisiera hacer una pregunta a la iglesia de esta tarde. ¿Por qué se le aparecen los ángeles a los pastores? ¿No había más profesiones? ¿No había más gente en Belén? Se le aparece a unos pastores que estaban guardando las vigilias de la noche. Gente que estaba trabajando. Gente que no descansaba. Porque hay gente que quiere recibir de Dios sin trabajar. Hay gente que quiere recibir la bendición, la palabra, el gozo, la promesa, pero estando en sus casas y cómodamente. Dios va a venir sobre los que se desvelan. Amén. Sobre los que están en el trabajo, los que están en activo. Cuando Jesús, hermanos míos, llamó a sus 12 apóstoles, dice la Biblia que pasando y llamó a Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Sentado en el banco de los tributos, estaba trabajando. Cuando llamó a Pedro, a Felipe, a Jacobo, ¿qué estaban haciendo? Remendaban las redes, estaban trabajando. Cuando Dios llamó a Gedeón, estaba, hermanos míos, machacando el trigo en un lagar. Dios cuenta con los que trabajan. Amén. Es que a veces me van a disculpar que queremos sentir a Dios, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios cumpla las cosas, pero nosotros no trabajamos. Y Dios cuenta con los que están en activo. Amén. Con los que le colaboran, con los que participan. Por eso se le fue a los pastores, porque estaban en activo en aquel momento. Entre tanto que todo Belén dormía, ellos estaban guardando las vigilias de la noche, cuidando un rebaño. Pero hay otra cosa más, el por qué. Porque los pastores de Belén eran los encargados, presten atención, los pastores de Belén eran los encargados de preparar el ganado, los corderos para el sacrificio del templo. Aquellos pastores cuidaban los rebaños de una forma especial y diferente. Eran hombres que tenían su profesión arraigadas en el corazón. ¿Saben ustedes que en el templo se tenían que presentar corderos? En el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la expiación, el tiempo en el cual alguien pecaba y tenía que presentar una ofrenda. Pues los pastores de Belén eran los encargados de tener y generar los corderos para el sacrificio. Eran corderos excelentes, eran, hermanos míos, una escamada única, eran expertos. No podían coger un cordero que tuviera defectos, que tuviera, hermanos míos, alguna mancha, algo que no fuera perfecto. Solamente los que eran perfectos eran los que ellos reservaban para ofrecérselos a Dios en los sacrificios que estaban constituidos sobre el tabernáculo, o en aquel tiempo sobre el templo. Y me llama la atención que le dice el ángel a los pastores. Mire, Dios habla a Isaías y le dice: y el Señor mismo os dará una señal. Es que Dios da señales. Amén. Es que Dios no se esconde. Es que Dios no se oculta. Todo lo que hace Dios es evidente. Amén. Y el Señor da señales. Dijo, y esta será la señal. Le dijo el ángel al profeta. Dice, y esta será la señal, una virgen concebirá. Eso era difícil. Hoy en tiempo la modernidad, ¿no es verdad? Ha avanzado mucho la ciencia. Y bueno, ya saben ustedes, ¿no? Es más fácil, pero en aquel tiempo, la prehistoria, como aquel que dice, hace... ¿cuánto hace? 2000 años. 2000 años era otro tiempo, no era el tiempo hasta entonces. Aquello era una señal, que una joven sin conocer varón concibiera. Aquello era un milagro de Dios.
Y a los pastores le da otra señal. Dice, hoy os ha nacido el Cristo. El profetizado de Isaías, hoy se ha cumplido la escritura. Dice, y esta será la señal. Otra señal a los pastores que estaban guardando la vigilia sobre sus rebaños. Dice, y esta será la señal. Encontraréis al niño envuelto en tela y acostado en un pesebre. Dice la Biblia que los pastores fueron a Belén. Y acercándose, hermanos míos, a Belén, fueron al lugar que ellos ya por revelación entendían dónde tenían que ir, y entraron, hermanos míos, en aquel establo. Y cuando entran en el establo, lo que ellos ven es lo siguiente: la señal que le había dado. La señal era: encontraréis al niño envuelto en tela y acostado en un pesebre. Y cuando ellos van y ven al niño envuelto en tela y acostado en el pesebre, dice la Biblia, se gozaron. Amén. ¿Qué señal, camarón, más simple? Y le fue de gozo. Y se gozaron, porque vieron la señal cumplida. Pero ¿qué misterio tenía? Que un niño nazca y le pongan las fajas, ¿no es verdad? Para apretarle la barriguita y envolverlo, ¿no es verdad? ¿Qué misterio tiene? Pero aquellos pastores sí lo entendieron, porque ellos eran los veteranos, ellos eran los expertos en preparar el ganado para el sacrificio. Y entonces cuando ellos tenían un cordero que veían que era sin falta, que era un cordero sin defecto, cuando era un cordero limpio, que no tenía mancha ni arruga, dice que ellos cogían aquel cordero y lo envolvían en tela, lo volvían en faja y lo acostaban en el pesebre, porque aquel cordero era el que iba a servir para el sacrificio. Que toda gloria sea para Dios. Cuando ellos vieron al Cristo envuelto en faja, en tela y acostado en el pesebre, dice, se gozaron, porque entendieron que aquel niño era el Cristo, era el Cordero de Dios, el que iba a dar su vida en rescate por la nuestra, era el que iba a pagar el sacrificio, era el que iba a pagar nuestra culpa. Se goza, se sienten alegres, porque se ha cumplido el tiempo de la redención en la persona de Jesucristo. Amén. A su nombre, Gloria. y a esa gloria, Ah, gloria. el tiempo de Dios, y cumpliéndose el tiempo del alumbramiento, y cumpliéndose, dice la Biblia que la noticia le llevó a los pastores. Acabo en 4 o 5 minutos, no les voy a robar más tiempo. La profecía más antigua, la promesa, hermanos míos, o la primera promesa que se registra en la palabra, está registrada en el libro de Génesis. No sé si en el capítulo 3, en el 14 o el 15, de versículos, capítulo 3. Y dijo Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Génesis, hermanos, 6.000 años de historia. No es la profecía de Isaías de 1000 años. Estamos en una profecía que abarca 6.000 años. Una enemistad que viene de muy lejos. La serpiente, que representa a Satanás, su simiente, que son los que hacen maldad, la mujer, que es la raza humana, y su descendencia, que es Cristo. Y de la Biblia, que esa fue también la primera promesa, que habría una enemistad entre uno y otro, había una riña, una guerra espiritual. Uno le heriría en la cabeza, Cristo pisaría la cabeza a la serpiente y la serpiente mordería su talón. Hay una diferencia entre este combate. El daño en un talón es mínimo.
una herida en la cabeza es mortal. Y dice la palabra dice, y la aplastará. No es solamente que le dé una patada, es que la aplasta. Y les voy a preguntar a ustedes que sé que son unos expertos. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos a Satanás? Satanás está en la planta de nuestros pies. Y ahí le ha puesto el Cristo soberano. Para que no lo dejes que viva. Para que no lo dejes que suba. Para que no lo dejes que inyecte tu corazón. Que no inyecte tu mente. Que no germine tu corazón. Aplástale la cabeza y deja que lo viva en el nombre del Señor. Amén. Y dice, yo acabo, le he dicho 4 o 5 minutos. Hay unos daños. Una herida en la cabeza que es mortal. Y un golpe en el talón, porque el calcañar es la parte posterior del talón. Y ahí la serpiente parece ser que lo mejor. Y esta profecía se cumple justamente en la cruz del Calvario. Porque Satanás, hermanos míos, por medio del pecado, llevó a nuestro Cristo a la cruz. Porque Él entró en la cruz, porque era el castigo que a nosotros nos correspondía. El Cristo tuvo que pagar un precio. Y ese precio era derramar su vida y entregar su vida en la cruz del Calvario. Es decir, que Satanás, por medio del pecado, hizo que Cristo subiera a la cruz. Porque si el hombre no hubiera pecado, no habría necesidad de redención. Pero como el hombre pecó, Adán pecó, y el pecado se transfirió a toda generación, por lo tanto era necesario de un redentor, de alguien que nos salvara del lugar de donde íbamos, ¿de acuerdo? Y dice la Biblia que, bueno, yo entiendo que esta profecía se cumple en la cruz del Calvario, porque esa parte que Cristo tuvo que tomar una forma humana, hacerse hombre, para ser el pariente redentor de nosotros, para poder ser, hermanos míos, el hombre que se acercara a nosotros para redimirnos. Esa parte humana y esa mordedura de tener que entregar su vida por rescate del pecado, podemos decir que era la picadura en el talón. Pero escúcheme bien, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, y es que tenía sus manos extendidas, habían clavado las manos y los pies, y en la cruz se pronunciaron 7 palabras, y la última, consumado es. La última, consumado es. La palabra consumado es, el tiempo se ha cumplido. Lo que tenía que hacer lo he hecho. He hecho tu voluntad y he cumplido el mandato. Y dice la Biblia, y agachando la cabeza, entregó su espíritu. Ustedes han visto las películas, por ejemplo, cuando una persona está moribundo, en el momento que muere, ¿no verás? Si las manos las tienen alto, cae. Si el cuerpo está así de pie, se deja caer. Pues en ese dejar caer, machacó la cabeza a la serpiente. Amén. Justamente cuando se deja caer, la cabeza que la tenía en sus pies, la machacó. Amén. Y dijo, consumado es. Y dice la Biblia, y inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Amén. No fue Satanás quien le quitó la vida. No fue el demonio quien arrebató la vida a nuestro Cristo. Fue voluntario. Dice, inclinando la cabeza, entregó. A Cristo no hay quien le quite nada. Amén. A Cristo no hay quien le quite la vida. Amén. Él voluntariamente la ha entregado por la iglesia del Señor. Y usted y yo estamos en las manos de Cristo. Amén. Y de ahí no hay quien nos quite. No podrá venir el enemigo a engañarnos. Podrá venir a distorsionarnos. Podrá venir a sembrarnos. Pero de las manos de Cristo no nos puede quitar si nosotros no nos salimos. A su nombre. Gloria. Y esa gloria. Gloria. Pues nada, señores, entiendan una cosa. Y con esta frase yo acabo. Todo tiene su tiempo. Amén. Lo que estás esperando en el Señor, Dios te lo va a cumplir. Amén. Porque Dios tiene un tiempo determinado para que se cumplan todas las cosas que nos ha dicho. Y las promesas que están registradas en la Biblia, que no entren en el crono, sino que entran en el kairos y en el tiempo de Dios, Dios las va a cumplir una a una. Amén. No va a quedar nada de la palabra que no se cumpla. Dice la Biblia, tierra y cielo pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable. Amén. La palabra de Dios es eterna. Amén. La palabra de Dios no hay quien la mueva. Amén. Que viva la palabra de Dios. Un fuerte aplauso para Dios y le damos plata.
toda la gloria sea para el Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas Amén. y que el Señor bendiga a su mensajero en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos a Dios porque tenemos un Dios que cumple su palabra y no retarda sus promesas, sino que todas las cosas están en el tiempo determinado de Dios. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Bueno, pues nos vamos a poner en pie. Vamos a darle gracias a Dios por este culto. La manita, la manita.